Buenas tardes para España y Portugal y buenos días para América Latina. Bienvenidos todos y todas. Continuamos un jueves más con nuestro segundo ciclo de Masterclass y dentro del bloque de digestión anaerobia, biogás y lodo, hoy hablando sobre nuevos retos tecnológicos en la digestión anaerobia y la generación de biometano, para lo cual contamos con Enrique Aymeric, director de la División de Aguas del CEIC. Nuestro patrocinador de hoy será la empresa Cimico, que a través de su CEO, Inés Larrea, nos presentará sus servicios, soluciones e innovación en cuanto a digestión anaerobia, biogás y otras cuestiones. A la finalización de ambas ponencias abriremos nuestra habitual ronda de preguntas. Aprovecho también para recordaros, como cada tarde, que tenéis las ponencias de hoy en la pestaña de App, en Compartir Medios. Y mi compañera Tina estará, como siempre, coordinando el chat para todo lo que necesitéis durante la tarde. Y ya sin más, os quiero presentar a nuestro primer invitado y profesor de la Masterclass de hoy, Enrique Aymeric. Enrique es doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Navarra, máster en Gestión e Ingeniería Ambiental y licenciado en Biología. Actualmente es director de la División de Agua y Residuos del Centro Tecnológico CEIT e investigador senior. También es profesor asociado de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el CEIT con proyectos industriales de investigación aplicada, gran parte de ellos relacionados con la biometanización. Ha participado y dirigido más de 40 proyectos de I+D, es autor de más de 50 publicaciones en revistas y congresos y es miembro de numerosas redes y juntas directivas de clústeres del medio ambiente. Esta tarde compartirá con todos nosotros su conocimiento sobre biometanización en el sector del agua. Pero antes de darle paso a Enrique, permitidme también que os hable de Cimico, nuestro patrocinador de hoy. Cimico es una empresa dedicada al desarrollo y suministro de tecnologías innovadoras para el tratamiento de aguas residuales. Cuenta con su propio lecho móvil, Movet, que utiliza para sus tecnologías MBBR, MBBR y FAX, y ahora también SEMBA, su nueva y premiada tecnología MB-SBR y FAX, un SBR optimizado con lecho móvil. Para ello, Cimico se caracteriza por dimensionar todas sus soluciones con FieldMatch, un sistema de simulación propio con el que ya ha comprobado que es capaz de reducir el CAPEX en torno a un 20%. Además, Cimico también ofrece la instalación de agitación y controles automáticos para garantizar el correcto funcionamiento del proceso biológico, minimizando el consumo energético. Pero Cimico no quiere quedarse ahí, tiene previsto avanzar hacia el tratamiento de los fangos generados por el tratamiento biológico y por ello, en la tarde de hoy, y gracias a Inés Larrea, cofundadora y CEO, conoceremos hacia dónde se dirige la estrategia de desarrollo de la empresa, junto con una revisión de su oferta tecnológica y de sus servicios. Y ya sin más preámbulos, doy paso a Enrique Aymeric, nuestro invitado de hoy. Enrique, buenas tardes, muchas gracias y adelante con tu intervención. Enrique, ¿me escuchas, verdad? Sí. Perfecto, Sí. pues te voy preparando la presentación. Adelante. Estupendo. Pues nada. Muchas gracias, Josemi, y nada, muchas gracias a Aguas Residuales por darnos esta oportunidad. También, por supuesto, a Cimico por el patrocinio de esta sesión. Y también quería dar las gracias a todos los que han ayudado en la preparación de esta ponencia, a Nilsa, a Nippon Gases y, por supuesto, a mis compañeros de CEIT, en especial a mi compañera Estel Rueda. Bueno, pues voy a empezar a comentar un poco los primeros pasos de lo que es la digestión aerobia. Bueno, pues cuando me hablaron sobre la parte de la digestión anaerobia, de lo que es esta ponencia, pues la digestión aerobia pues es una temática, como sabéis, muy amplia. Y pues quise centrarla en dos aspectos, dos temáticas que ahora mismo, no es que sean novedosas, pero sí que es novedosa igual quizás su aplicación en estos momentos, ¿no? Pero antes que nada, pues para todos los que no conozcáis el CEIT, ¿no? El centro en el que trabajo, pues quiero dar primero una pequeña introducción de nuestro centro. Entonces, el CEIT es un centro tecnológico que fue fundado pues hace ya 40 años por la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra pues es una universidad, es la primera universidad privada de España con 12.000 estudiantes, como veis ahí, que está situada la sede principal en Navarra, aunque también tiene sedes en San Sebastián, Barcelona y Madrid.
Y bueno, el CEIT, pues como decía, ¿no? Tiene una trayectoria ya de algo más de 40 años. El año pasado celebramos nuestro 40 aniversario precisamente bueno, y en estos 40 años pues ya tenemos una trayectoria, ¿no? En publicaciones de más de 1.300 publicaciones, 2.000 en congresos, más de 350 tesis, ¿no? Ya realizadas, ¿no? En lo que es el centro. Y bueno, pues hace un tipo de investigación muy aplicada, ¿no? Nuestro tipo de investigación es muy cercana a la empresa, muy aplicada, y también fruto de ello es el que desarrolla muchas spin-off, ¿no? Salen muchas empresas que se generan en el propio CEIT y bueno, y además como consecuencia de ello, pues ahora mismo hay más empleados fuera de, digamos, en estas spin-offs que dentro del propio CEIT. También trabajamos, pues bueno, en multitud de tipología de proyectos, ¿no? Destacando, por supuesto, la presencia, ¿no? En proyectos europeos. Llevamos ya más de 100 proyectos europeos en nuestra historia, ¿no? Estamos ubicados en el norte de España, en concreto en la ciudad de San Sebastián, y en esta ciudad tenemos tres sedes, como podéis ver aquí. Y bueno, nuestras fuentes de financiación, pues bueno, la mayor parte, casi un 50%, proviene de proyectos con la empresa, casi un 50%, como decía. Y luego, pues bueno, en torno a un 30-35% pues nos viene de proyectos de financiación pública competitiva, ¿no? La mayor parte de ella pues viene de Europa, proyectos europeos, como comentaba, también, y otra parte pues también de financiación que viene del Gobierno de España y también del Gobierno vasco. Y luego hay una parte pues algo más pequeña, 20%, que nos viene, digamos, una financiación algo más blanda por parte del Gobierno vasco, que, digamos, nos la da por formar parte, digamos, de la red de centros tecnológicos del País Vasco, ¿no? En función de unos rankings de calidad que se realizan. Actualmente en el CEIT, pues bueno, estamos en unos 220, 230 personas, ¿no? De las cuales casi 100 de ellas somos doctores, y alrededor de ellas son unos 40 doctorandos, ¿no? Pues el resto ya es personal de otro tipo de categorías, investigadores, personal de servicios, etcétera. Bien, y luego ya, pues bueno, la organización dentro del centro pues está formada por 4 grandes divisiones de materiales y fabricación avanzada, transporte y energía, agua y residuos y tecnologías de la información, que es una división, digamos, transversal a todas, que da servicio a las 3 grandes divisiones. Entonces, bueno, obviamente yo pertenezco a la división de agua y residuos. Y ya, bueno, dentro de lo que es nuestro grupo de investigación en esta división, pues bueno, nos dedicamos fundamentalmente a lo que es la gestión y tratamiento de aguas, residuos urbanos e industriales. Y bueno, aunque tradicionalmente nos hemos dedicado al tratamiento de estas aguas y residuos, pues evidentemente cada vez más nos dedicamos a lo que es la recuperación de los recursos, todo orientado, ¿no?, hacia una economía circular y al aprovechamiento, ¿no?, de los subproductos que se generan, ¿no?, tanto a nivel urbano como a nivel industrial. Y por tanto, pues hacemos en la mayoría de los proyectos pues un análisis integral de las soluciones tecnológicas sostenibles y cuáles son las mejores opciones, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico, por medio de desarrollo de proyectos tanto de nivel experimental como también por la realización de simulaciones, ¿no? Trabajamos también mucho con herramientas matemáticas, modelos matemáticos, etcétera. Fruto de ello es que, bueno, pues son un poco los clientes que vemos aquí que tenemos, ¿no? Tenemos muchos proyectos, o sea, mucha tipología de clientes de ingenierías, de tecnologías del agua, tecnologías de los residuos. Tenemos también algunos usuarios finales, ¿no? Pues empresas del ámbito, sobre todo, agroalimentario, del ámbito papelero, del ámbito incluso petroquímico, pero también muchos clientes que son precisamente del ámbito público, ¿no? Consorcios de aguas, de residuos, de diputaciones, ¿no?, que trabajan muy cerca de lo que es el ámbito de la gestión del agua y de los residuos. Bien, pues simplemente pues algunas fotos, ¿no?, de lo que son, pues a nivel de laboratorio, pues trabajamos un poco a todas las escalas, ¿no? Plantas pilotos de laboratorio para diferentes aplicaciones de tratamientos de aguas y de residuos. Luego ya cuando las aplicaciones son ya pues a un nivel de escalado mayor, ¿no?, pues prototipos industriales, evidentemente no podemos albergarlos en el laboratorio, pues ya los tenemos en depuradoras o en las propias empresas, ¿no? Estamos hablando ya de plantas de varios metros cúbicos. Y luego, bueno, pues tenemos también pues diferentes herramientas informáticas para poder llevar a cabo pues, las diferentes tareas de simulación, desde pues, unas más típicas como MATLAB, otras más específicas como WES, para realizar simulaciones, o también CFD para realizar también otro tipo de estudios. Y bueno, voy a empezar ya, después de esta pequeña introducción, voy a empezar ya con el primero de los retos, ¿no?, que es sobre todo dentro del ámbito de la digestión aerobia, qué es la digestión seca y dónde tiene interés su aplicación.
Entonces, bueno, para, digamos, introducirme en lo que es la digestión seca, quiero hablar, pues, muy brevemente de algunos fundamentos básicos de la digestión aerobia, que probablemente la mayoría ya conocéis, pero creo que no está de más repasarlos. Entonces, bueno, la digestión aerobia, como sabéis, no deja de ser un proceso biológico en el que participan, pues, multitud, ¿no?, de microorganismos que transforman la materia orgánica biodegradable. Pues, por ejemplo, vemos ahí, pues, de diferentes orígenes, pues, por ejemplo, del ámbito ganadero, los biosólidos, es decir, los lodos que se producen en el ámbito de la depuradora, el food waste, ¿no?, todo ese tipo de residuo que se genera en las casas, ¿no?, sobre todo la fracción orgánica de la basura, o otro tipo de residuo orgánico que se genera sobre todo en la industria, ¿no?, pues especialmente lo que es la industria agroalimentaria, ¿no? Entonces, ese tipo de residuo muy biodegradable se puede transformar por vía anaerobia, es decir, sin oxígeno, por determinados microorganismos anaerobios, dando lugar a un producto muy interesante que sobre todo es el biogás por un lado y el digestato por otro. El digestato, que al final no deja de ser, pues, un material sólido o semisólido que tiene, pues, bueno, pues una serie de usos, principalmente en agricultura, ¿no? Y que, bueno, en función de la aplicación, pues se puede usar, como digo, en agricultura, fertilizante, y a veces tiene, pues, unas aplicaciones que se pueden como enmienda orgánica, y otras veces, pues, bueno, da más problemas, pero bueno, ahora no va a ser objeto de mi charla. Y quizás, digamos, el producto más interesante, ¿no?, de la digestión aerobia, pues es el biogás, del que hablaremos luego, del biogás, especialmente del biometano, porque sobre todo realmente es un biocombustible de origen renovable. Evidentemente, la digestión seca, pues, vendría a ser, digamos, una versión, digamos, especial dentro del el abanico tan amplio de lo que es los procesos de digestión anaerobia. Y bueno, la digestión aerobia es un proceso complejo. Desde el punto de vista bioquímico, podríamos decir que es un proceso incluso más complejo que los propios procesos aerobios. Está llevado a cabo por un tipo de microorganismos que, bueno, están en la Tierra, ¿no?, desde hace muchos años, antes de que hubiera oxígeno en la atmósfera. No voy a entrar, por supuesto, en detalles, eso daría para mucho tiempo, pero bueno, se conoce muy bien o bastante bien, ¿no?, las diferentes etapas del proceso. Las más importantes son, sobre todo, diría yo, la primera, ¿no?, la hidrólisis, la desintegración, y la última, la fase de metanogénesis, ¿no? Porque en función del tipo de residuo y del proceso que estemos utilizando van a ser precisamente las etapas limitantes. Y precisamente las etapas limitantes van a ser las que nosotros siempre debemos, vamos a decir, optimizar, ¿no? Si queremos llevar a cabo la ingeniería del proceso, siempre vamos a querer optimizar la fase limitante, ¿no? En el caso de la digestión seca, precisamente nos va a limitar más, sobre todo, la primera fase, ¿no?, la fase de desintegración e hidrólisis, porque vamos a estar tratando un tipo de residuo bastante complejo, donde esa va a ser la fase que más nos limite, ¿no? En cambio, la fase de la metanogénesis, en nuestro caso, no va a ser tan limitante, ¿no? Mientras que en otro tipo de procesos, en los que no vamos a insistir tanto en esta charla, pues procesos donde, digamos, la hidrólisis va a venir ya casi dada, ¿no?, pues por materia, pues en un tipo de residuo, en un tipo de agua, por ejemplo, con un material muy biodegradable, como en determinada industria, pues industria papelera, industria cervecera, por ejemplo, en otro tipo de procesos, es precisamente la metanogénesis la que va a ser la fase, digamos, más limitante, pero ya por pura biología, ¿no? Entonces, ahí, pues, digamos, se tendrán que utilizar otro tipo de procesos de los que luego hablaré más rápidamente. Bien, y antes ya de entrar, digamos, más en detalle con los procesos de digestión seca, que son los que nos interesan, pues bueno, también me gusta contextualizar y, bueno, y de hecho, para comparar, pues hablar muy brevemente de algunas tecnologías a destacar en la digestión anaerobia, digamos, en líquida, ¿no? La digestión líquida, por supuesto, que es plenamente vigente, tiene muchísimo también interés. Tenemos desde los procesos más básicos, ¿no?, el típico CSTR, ¿no?, el típico digestor completamente agitado, ¿no?, que todavía es válido, por ejemplo, en muchísimos procesos, ¿no?, sobre todo pues, el típico digestor de lodos, que están casi todas depuradoras convencionales, ¿no?, un digestor donde hay un tipo de agitación.
hay de una etapa, de 2 etapas, ¿no? Pues como por ejemplo se comentó en la última charla, ¿no? Nos hablaba de Faxa, ¿no? De los digestores de 2 etapas que han estado haciendo, ¿no? Pues unos proyectos muy interesantes, ¿no? Un poco para, precisamente los digestores de 2 etapas, ¿no? Lo que hacen es separar la etapa de la acidogénesis, ¿no? Para optimizarla frente a la metanogénesis, ¿sí? Y nos permite un poco optimizar el proceso, ¿no? Y luego ya tenemos procesos, los de la derecha, que son un poco más avanzados, ¿sí? Donde lo que se pretende es precisamente, digamos, un poco pues llevar a procesos más eficientes, ¿no? Pues son conocidos el UASB, ¿no? Donde lo que hacen es de alguna manera retener la biomasa para poder, digamos, trabajar de una manera mucho más eficiente, ¿no? Precisamente como las bacterias metanogénicas, ¿no? Pues de una tasa de crecimiento lento, lo que hacemos es retenerlas para poder, digamos, aumentar la tasa de metanogénesis, ¿no? Y luego ya el EGSB y el ICE pues ya son versiones como mucho más avanzadas y eficientes de ese mismo proceso, ¿no? Y eso nos permite unas cargas orgánicas pues mucho más elevadas, ¿no? Otros procesos también pues ya muy interesantes o variantes, ¿no? Que son los MBRs anaerobios acoplados con membrana, donde también pues digamos la filosofía es la misma, ¿no? Retener la biomasa para poder digamos aumentar la eficiencia de este tipo de procesos. Bien, frente a todo esto, ¿qué es lo que ofrece, digamos, una digestión seca? Bueno, la digestión seca en realidad no es que sea una alternativa, ¿no? Simplemente la digestión seca, donde tiene sentido, es en aquellos tipos de residuos que ya, o bien, ya de por sí son secos, ¿eh? Cuando digo secos, evidentemente no me refiero completamente secos, me refiero a que ya tienen un nivel de concentración superior a lo habitual, ¿eh? Y estamos hablando de un contenido en sólidos pues aproximadamente superior al 15% aproximadamente. O bien son un tipo de residuos que igual no son tan concentrados, pero son fácilmente deshidratables pues, por las típicas unidades de deshidratación, ¿no? Bien sean centrífugas, filtros prensa o similares, como pueden ser, por ejemplo, los lodos de depuradora, que es el caso típico. Entonces, bueno, en estos casos es donde la digestión anaerobia seca, seca o también llamada de alta concentración de sólidos, cobra su sentido y tiene pues un nicho importante. Entonces, que digamos, un poco, pues siempre que digamos hablamos de una tecnología, pues, bueno, no sé si novedosa o nos interesa un poco compararla con la convencional, vamos a decir, ¿no? En este caso, la digestión aerobia líquida. Bien, la digestión aerobia seca, digamos, se generó sobre todo para el tratamiento de la fracción orgánica de las basuras, el FORSU que llamamos aquí en España, ¿no? Porque inicialmente, cuando se empezaron a tratar esta fracción orgánica de las basuras, como no había tecnología de digestión seca, lo que se hacía era diluir la basura, ¿no? Se cogía la basura tal cual, esta fracción orgánica, se diluía para asemejarla a los tratamientos que sí se conocían, que era el típico digestor de anaerobio de lodos. Claro, aquello pues tenía su sentido si no había tecnología, pero cuando se vio que se podía llevar a cabo esta digestión sin necesidad de diluir en agua, pues claro, era un poco, en fin, añadir tanta agua, pues parecía que no tenía mucho sentido. Estábamos, digamos, contaminando, vamos, millones de litros de agua para luego tener que volver a depurarlos, etcétera, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido, ¿no? De hecho, actualmente la mayor parte de, digamos, de digestores anaerobios para tratamiento de basura en Europa son digestores secos, ¿no? Poco a poco han ido sustituyendo a los clásicos digestores líquidos para tratamiento de basura, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas pues, o desventajas tiene una y otra tecnología? Bueno, pues evidentemente la digestión convencional o líquida, pues bueno, es la más conocida, pero pues tiene un alto consumo de agua y por tanto, digamos, tenemos que calentar un volumen de agua mucho mayor, porque la digestión aerobia requiere, pues cuando trabajas en mesófilo o todavía mucho más en mesófilo, hay que calentar grandes volúmenes de agua. El pretratamiento puede ser más complicado, puedes generar a veces más digestato, etcétera, ¿no? Y frente a esto, pues la digestión seca, al final, pues sobre todo la gran ventaja que tiene es que vamos a requerir pues unos digestores de un tamaño, unos reactores, ¿no? Del orden de 3-4 veces menor. También esto nos permite normalmente unas cargas orgánicas, unas OLRs menores, baja utilización de agua, evidentemente, y por tanto vamos a tener una reducción del consumo energético y vamos a tener, digamos, una producción de biogás por metro cúbico de reactor, evidentemente, superior. Por supuesto que también tiene sus desventajas, ¿no? Al final estamos concentrando todo y lo que vamos a generar también es una mayor presencia de los típicos inhibidores de un proceso anaerobio.
Y aunque en general es un proceso más robusto que los líquidos, porque un proceso líquido tiende a diseminar mucho más un inhibidor, pero también aquí la concentración del inhibidor va a ser mucho mayor, ¿no? Los típicos, pues es si hay mucho amoníaco, ¿no? Pues por las características del residuo, aquí las concentraciones van a ser mucho mayores. Es verdad que las soporta mejor, pero también las concentraciones van a ser mucho mayores. O si tenemos un problema en el proceso y hay una acidificación y aumentan los ácidos grasos volátiles, aquí también las concentraciones van a ser mucho mayores. Entonces, bueno, pues hay que jugar también con esto. Bien, ya puestos a, bueno, siguiendo un poco con la comparación, pues bueno, es verdad que como no deja de ser un proceso anaerobio y por tanto, digamos, la biología es similar, por otra parte, ¿no? La destrucción de volátiles, ¿no? De lo que es la materia orgánica en el fondo va a ser similar, lo que pasa es que la cantidad de volátiles que hay es mucho mayor, con lo cual, de alguna manera, estamos, digamos, produciendo más biogás por metro cúbico reactor, lo que pasa que en porcentaje la destrucción de volátiles no deja de ser similar. Sí que se trabaja normalmente a unos HRTs algo mayores, aunque, como decía, las cargas orgánicas son mayores por metro cúbico de reactor. Bien, evidentemente, como toda tecnología, pues todo es comparable, ¿no? Yo puedo comparar un proceso anaerobio de una etapa con el de 2 etapas, un VAS con un continuo, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí nos vamos a centrar un poco en lo que es la seca con la líquida, en todo caso, ¿no? Y como digo, ya no es porque sea una mejor que la otra, ¿no? Pero hay que ver siempre cuándo interesa más aplicar una y cuándo interesa más aplicar otra. Bueno, ¿qué tecnologías tenemos o cuáles son las principales tecnologías de digestión seca? Bien, dejar claro, y creo que ya lo he comentado, la digestión seca en el ámbito de la fracción orgánica de la basura urbana ya está desarrollada y lleva años implantada. Y estas son las principales tecnologías. Por ejemplo, Valorga. Valorga es una tecnología donde veis que es un reactor cilíndrico con una especie de pared vertical que ocupa como del orden de 3/4 del digestor y donde el residuo se introduce por uno de los laterales de la pared y va dando la vuelta a lo largo de a lo largo de toda la pared, da la vuelta por un lado y se devuelve por el otro. La gracia está en que a la vez por el fondo del tanque hay una inyección de biogás, que lo que hace que el residuo, además de ir girando a lo largo de toda la circunferencia, a la vez vaya ascendiendo y luego descendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema patentado por Valorga desde hace años y que ya está implantado en muchos digestores en Europa. Por otro lado, tenemos la tecnología de Compogas, totalmente diferente, que consiste en como vemos ahí en la imagen, ¿no? Es un reactor cilíndrico horizontal y donde el residuo se introduce por uno de los laterales y sale por el otro. En este caso es más un tipo de tecnología, es un flujo pistón horizontal y donde hay, digamos, un movimiento permanente del residuo para que este no decante. Tecnología también que funciona muy bien. Y luego tenemos la tecnología Dranco, también muy conocida y muy implantada, una tecnología bastante sencilla. En este caso es un flujo podemos hablar de un flujo pistón vertical, donde el residuo se mezcla. Antes de entrar en el reactor, que si os fijáis abajo hay como una cámara de mezcla, donde el residuo se mezcla, el residuo que entra, con una parte de lo que sale, del digestato que sale, se mezcla y luego se introduce en la parte superior del digestor. Y luego va cayendo poco a poco por gravedad hacia la parte inferior. Y así, bueno, pues de nuevo hay otro ciclo, se vuelve a mezclar una parte sale, otra parte se mezcla y de nuevo se repite el ciclo, ¿no? Una tecnología que tiene la ventaja de que no tiene ningún elemento dentro de lo que es el reactor, lo cual lo simplifica, pero bueno, también precisamente por ese mismo motivo también a veces los rendimientos que se consiguen a veces ahí pues no son tan elevados y también a veces pues hace falta un mínimo de un nivel de sólidos bastante alto para que no haya problemas de, digamos, de separación de fases, etcétera. Y luego, bueno, la tecnología que hay abajo está menos implantada, pues donde hay una especie de recirculación de un lixiviado que se va derregando por arriba. Bueno, esta está, digamos, algo menos implantada. Y estas son las principales tecnologías, como digo, aplicadas sobre todo en el ámbito de las basuras, ¿no? Lo que nosotros un poco estamos proponiendo es que, pues bueno, que se empiecen a implantar también tecnologías de este estilo, o al menos similares, en otros ámbitos que ahora mismo no lo están, como pueda ser, por ejemplo, en el caso de las depuradoras urbanas de pequeño y mediano tamaño, sobre todo para tratar lodos deshidratados. Y ahora voy a contar algún ejemplo de proyecto donde hemos empezado a estudiar esto.
Bien, decir también que, por ejemplo, en el caso de las depuradoras, también hay que tener en cuenta que si nosotros implantamos este tipo de tecnologías, ¿no?, en una depuradora donde no hay implantadas, ¿no?, porque, por ejemplo, las pequeñas depuradoras inicialmente no están preparadas, ¿no?, para implantar estas tecnologías, lo que hacen con los lodos es una deshidratación para una gestión posterior de ese lodo. Bueno, hay que tener en cuenta también que, claro, si yo meto esta tecnología, luego vamos a tener un retorno. Vamos a tener un retorno, como siempre que implantamos una digestión aerobia, un retorno líquido que va a ir a cabecera. Entonces, ese retorno va a haber que tratarlo. Y en el caso de la digestión seca, ese retorno, quizás frente a una digestión líquida, va a ser un retorno de un menor volumen, pero de una mayor concentración. Entonces, bueno, es importante en este caso, pues, que una ingeniería, pues como la propia CIMICO, en este caso, el patrocinador, pues hace falta, es importante que sea un tratamiento, pues bueno, pues para que las cargas, en este caso, de nitrógeno y fósforo, ¿no?, que se liberan mucho en el proceso de digestión, sean tratadas adecuadamente. Bueno, entonces, bueno, esto es un poco, pues, sobre lo que es un poco el concepto de digestión seca y, bueno, y sus posibles nuevas aplicaciones. Entonces, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con la digestión seca, sobre todo, pues, intentando que se aplique a otros ámbitos más allá del tratamiento de las basuras, ¿no? Entonces, bueno, un caso de éxito bastante, yo creo que bastante notorio, pues fue un proyecto que hicimos hace unos años en la convocatoria LIFE, se llama el proyecto LIFE Anadrai. Y bueno, pues fue un proyecto en el cual, entre varios socios, lo que hicimos fue instalar un digestor seco de un tamaño notable, unos 20 metros cúbicos, en una edar de tamaño medio en la región de Murcia. Entonces, bueno, precisamente con esta idea, ¿no?, cambiar un poco el paradigma del tratamiento de los lodos en las pequeñas y medianas depuradoras, ¿no? Lo que decíamos era, ¿por qué no tratar los lodos? O sea, la depuradora convencional siempre trata el lodo en un digestor convencional líquido, ¿no? Lo que hace es, después del espesador, ¿no?, los lodos pasan a un espesador, se concentran un poquito y se llevan a un digestor. Y después de la digestión se deshidratan y después de la deshidratación ya se gestionan, pues como sea, ¿no? Normalmente o van a aplicación a campo o, si no es posible, incluso van a vertedero o incluso hay casos en los que van a un secado térmico, se peletizan. Bueno, hay diferentes opciones. Nuestra propuesta es, ¿y por qué no deshidratamos primero el lodo y luego lo tratamos? Porque de esa manera lo tratamos en un digestor, porque de esa manera vamos a tener un digestor, una depuradora, que es 3-4 veces más pequeño que un digestor convencional y eso ofrece muchas ventajas, ¿no? Entonces, bueno, una idea que parece, digamos, simple, entre comillas, ¿no?, un concepto relativamente simple, pero bueno, no se ha llevado nunca a cabo y hay que demostrarlo, ¿no? Pues para eso esta convocatoria LIFE era ideal. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Pues bueno, nosotros lo habíamos trabajado a nivel de laboratorio con unas plantas de 300 litros, pero claro, trasladarlo a una planta de 20 metros cúbicos es ya de otra dimensión. Y bueno, pues es lo que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, instalamos esta planta, bueno, pues partíamos una ingeniería, pues un consorcio, ¿no?, de aguas, en este caso es AMUR, en una de sus plantas, ¿no?, operada por DAM, y llevamos a cabo el proyecto. Bien, el proyecto fue muy interesante, por supuesto que no estuvo exento de problemas, y menos con este tipo de tamaño de plantas, pero fue muy interesante. En primer lugar, bueno, no alcanzamos, no es fácil, tampoco hay que decir que no es fácil deshidratar un lodo que no ha sido tratado, como los que trabajéis en operación de plantas lo sabéis mejor que yo. Entonces, no conseguíamos, en primer lugar, una concentración muy elevada del lodo. Entonces, bueno, andábamos en torno a un 15-20%, a veces incluso un 12%, o sea, no. Pero bueno, eso es la realidad, ¿no?, de cuando te pones a trabajar ya a una escala prácticamente real. De hecho, en este proyecto estamos tratando prácticamente una quinta parte de los lodos de esta depuradora. Bien, en este caso incorporamos una tecnología respecto a las que he comentado antes, más similar a lo que era el flujo pistón horizontal, ¿no?, que lleva una agitación, bueno, porque creemos que es una de las más adecuadas para trabajar con este tipo de residuo, ¿no? El lodo deshidratado es un residuo, bueno, pues que tiene un tipo de viscosidad y que creemos que funciona mejor con esta tecnología, ¿no? Y bueno, y lleva, digamos, el gasómetro ya, digamos, incorporado en la misma, digamos, cúpula del propio digestor.
El proyecto, bueno, tenía como objetivo pues probar esta tecnología tanto en condiciones mesófilas como termófilas. Y empezamos primero con las más difíciles, que son las termófilas. Bien, resumiendo un poco todo, porque no voy a entrar en muchos detalles, sino nos alargaríamos. Bien, pues en condiciones termófilas hay que reconocer que nos encontramos con problemas y algunos ya los he adelantado. Al trabajar en esas temperaturas nos encontramos con bastantes problemas a nivel de ciertas inhibiciones, ¿no? Los niveles de amoníaco subieron excesivamente, ¿no? Y hay unos límites que la biología de los microorganismos, especialmente las metanogénicas, son unos microorganismos muy sensibles, ¿no?, a los altos niveles de amoníaco y alcanzar un poco su límite, ¿no? Con lo cual los rendimientos bajaban bastante, ¿no?, de producción de biogás, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí trabajando un poco al límite y entonces los rendimientos no eran del todo los que nosotros quisiéramos, ¿no? La inhibición por amoníaco no es una inhibición tampoco total, ¿no? No es como una acidificación, sino lo que ocurre es que bajan los rendimientos. Es una inhibición, digamos, reversible, pero bueno, tampoco es deseable, evidentemente, ¿no? Ni menos en una operación, digamos, real. Entonces, bueno, estuvimos, digamos, probando diferentes estrategias para mejorar, conseguimos algunas mejoras, pero bueno, el proyecto tiene una duración determinada y tuvimos que ya pasar a la siguiente, digamos, fase, ¿no?, que era la fase mesófila. En la fase mesófila, al final, bajar la temperatura, digamos que las condiciones de producción de amoníaco y también por un poco debido a los equilibrios químicos, digamos que la forma más inhibitoria del amoníaco, pues, digamos, nos influía menos. Entonces, bueno, era digamos, unas condiciones más favorables, ¿no? Y ahí sí que conseguimos ya trabajar en unas condiciones bastante buenas para digamos, la digestión seca de esos lodos deshidratados de esta depuradora, ¿no? Y bueno, y ahí tuvimos ya unos resultados, la verdad que bastante buenos. Y bueno, en este caso, pues la verdad que tuvimos ya pues unos resultados muy buenos. De hecho, el proyecto pues salió muy bien. Y al final, pues bueno, hasta el punto en el que la propia, digamos, el propio consorcio, ¿no?, en este caso Samur, luego pues lo ha estado ya incluso pues planteado como una posible solución para sus plantas y ya salió en alguna licitación incluso, ¿no?, para la construcción de plantas en algunas de sus pequeñas depuradoras, ¿no? Y bueno, pues digamos que fue un proyecto, pues bueno, que a pesar de algún problema que hubo, técnicos, hubo alguna rotura de algún motor, de alguna cosa, y de los problemas que ha habido incluso a nivel de proceso, salió la verdad que nos quedamos muy contentos con los resultados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la escala a la que trabajamos. Bien, luego también trabajamos en otro proyecto, en este caso con una variante, digamos, de proceso, fue el proyecto CIR Rural, un proyecto posterior. En este caso, se trabajó la digestión seca, aunque no solo la digestión seca. En este proyecto lo que estábamos planteando era, digamos, dar una solución, digamos, a las depuradoras también de entornos rurales, pero algo más completo, no solo la línea de fangos, sino una solución más completa, también a la línea de aguas, ¿no? Entonces, bueno, se pretendía un poco, pues, optimizar tanto la línea de aguas como la línea de fangos. No voy a hablar de la línea de aguas porque no es el objeto de esta charla. Comentar que en la parte de lodos planteamos diferentes soluciones, pero sobre todo estábamos enfocados también a trabajar con la digestión seca, porque creemos que es una de las soluciones ideales en este ámbito rural. Pero queríamos, digamos, dar una vuelta de tuerca más, o al menos una vuelta de tuerca diferente a lo que habíamos planteado en el proyecto Life Anadrái. Y entonces, bueno, aquí lo que planteábamos era que la digestión aerobia seca de este proyecto fuese, digamos, un poquito más avanzada. Lo que queríamos hacer aquí era no solo hacer digestión seca, sino también hacer una digestión, recuperar nitrógeno y fósforo digamos, de los retornos y además incluso plantearnos hacer una codigestión con residuos agroalimentarios de la zona. De manera que eso tenía una doble ventaja. Nos permitía aumentar la producción de biogás y además, no solo eso, sino que además nos permitía jugar mejor con el tema del nitrógeno, ¿no? Porque podíamos seleccionar, digamos, corresiduos que nos bajasen un poco la relación, mejorar la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Y solventar algunos de esos problemas que podíamos haber tenido en el otro proyecto. Bien, y luego por último, pues estamos en un proyecto más reciente, que de hecho acaba de empezar, que es el proyecto Termogas, proyecto de la convocatoria de colaboración público-privada. Estamos empezando a trabajar un proyecto, en este caso colaboración también con consorcios de aguas,
caso con Nilsa, aquí en Navarra, y con otros socios del proyecto, donde vamos a plantear, en este caso nos vamos a centrar más precisamente en aquello en lo que precisamente más nos costó en el proyecto Life Anadrey, que era la parte termófila. Porque creemos que la parte termófila se puede trabajar, lo que pasa es que hay que, digamos, seguir investigándolo más, ¿no? En este caso vamos a trabajar también con nodo urbano y vamos a plantear, digamos, la digestión termófila, tanto líquida como seca, o incluso los posibles intermedios, ¿no? Al final las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Puede ser que igual no sea líquida o seca, sino puede ser que sea interesante trabajar a un 10%, bueno, porque sea el equilibrio justo para evitar inhibiciones o, bueno, queremos trabajar eso y otra serie de aspectos, ¿no? Queremos ver también, analizar las comunidades microbianas y si su estudio puede tener repercusión, digamos, no solo en la estabilidad del proceso, por supuesto, pero sí podemos establecer nexos con las condiciones de operación. Queremos desarrollar un modelo digital, ¿no? De cómo, digamos, los digestores, ¿no? O sea, un gemelo digital, eso es relacionado con la, digamos, especial, ¿no? Para lo que es la digestión anaerobia termófila, para tratamiento de fangos, bien sea húmedo, tratamiento líquido o seco, una herramienta ayuda a la decisión. Bueno, es un proyecto que acaba de empezar y que, bueno, que confiamos ahora en poder avanzar mucho en todos estos aspectos que he ido comentando. Bueno, entonces, un poco, pues bueno, quería decir todos estos aspectos relacionados sobre todo con la digestión seca, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la digestión seca, pues queremos, como he dicho hasta ahora, es un reto que nos parece pues interesante. Queremos que, especialmente en el ámbito urbano y probablemente también en el ámbito industrial, tenga su nicho en los próximos años, por las ventajas que ofrece. Y bueno, y otro reto importante en el ámbito anaerobio, sin duda, y como ya vemos y ya está ocurriendo, es el biometano. Y bueno, y el motivo, pues si por eso he empezado, pues mi primera transparencia es por qué el biometano, ¿no? ¿Por qué ahora mismo el biometano está, digamos, suscitando tanto interés, ¿no? Es algo nuevo realmente, es algo que no conozcamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el interés del biometano ahora mismo pues está, digamos, creciendo exponencialmente. Y hay muchos factores y, bueno, aquí los estoy enumerando algunos. Entonces, bueno, el biometano no es más que el biogás, sí que lo conocemos bien, es el principal producto o el más interesante que proviene de cualquier proceso anaerobio. Y el biometano, de alguna manera, es hablar del metano que está, digamos, incluido en ese biogás. Pero ¿por qué nos puede interesar separar el metano y quedarnos solo con ese, ¿no? Y entre comillas, olvidarnos de ese CO2 y aparte, bueno, el resto o contaminantes que pueda llevar el biogás, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, el biometano pues tiene una serie de ventajas, ¿no? Evidentemente, estamos hablando, cuando hablamos del biometano ya hablamos de energía renovable, aunque bueno, el biogás un poco también, ¿no? Nos permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, nos permite realmente reducir la huella de carbono de una manera más efectiva que cuando utilizamos el biogás en las típicas unidades de cogeneración. Es una energía verde que puede almacenarse y distribuirse fácilmente, ¿no? O sea, cuando hablamos de biogás, normalmente, o sea, hasta ahora la típica utilización del biogás eran en motores de cogeneración, ¿no? Donde lo que hacíamos era transformarlo, ¿no? En energía eléctrica y aprovechamos como electricidad y como calor, pero que normalmente se aprovechaban in situ, ¿no? Mientras que cuando hacemos su transformación a biometano ya es una energía que es un combustible, ¿no? Que lo podemos transportar y aprovechar las redes de gas natural, ¿no? Ya cambia un poco cambia mucho el concepto, ¿no? Fomenta, por tanto, la movilidad sostenible, porque también se puede utilizar en el ámbito del transporte. Fomenta, además, el desarrollo industrial en zonas rurales, e incluso permite la recuperación de CO2 para su reutilización en aplicaciones industriales, porque también estamos separando el CO2 y ese CO2 también luego puede dar lugar a otros tipos de aprovechamientos. Entonces, bueno, digamos que, pues como comentaba, ¿no? Al final la digestión aerobia produce biogás, bueno, también produce digestatos, si bien es verdad que el digestato no es un producto de tanto interés. Entonces, la electricidad, pues genera electricidad, o sea, el biogás genera electricidad, genera calor, como hemos comentado, pero
si hacemos un upgrading, el upgrading nos referimos a la separación del CO2 y otras impurezas que pueda tener el biogás, vamos a obtener ese biometano, ¿no? El biometano pues es prácticamente lo que parecía lo que llamamos el gas natural. Y eso nos permite inyectarlo en las redes de gas natural o incluso si llegamos a licuarlo, incluso pues almacenarlo también para ser utilizado en el transporte, en vehículos, en camiones, autobuses, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, nos da mucha mayor flexibilidad, ¿no? que la utilización directa del biogás. Decir también que el biometano, aunque, digamos, cuando hablamos del biometano, casi siempre estamos pensando en su origen, ¿no? Como la digestión anaerobia, y realmente es así. También se está hablando a nivel europeo de digamos, un origen, y eso lo veis en la línea de arriba, en la línea gris de arriba. También existe la posibilidad de obtener biometano a partir de la gasificación de biomasa de origen lignocelulósico, fundamentalmente de biomasa forestal, ¿no? Tradicionalmente, a partir de la gasificación se produce el syngas, pero ese syngas, a través de determinados procesos catalíticos, también se puede transformar en biometano. Pero bueno, yo le pondría el apellido de, como bien pone ahí, biometano sintético. Lo digo porque en algunos informes se habla, a veces se mezcla, ¿no? El biometano, y a mí me parece confuso. Yo creo que el biometano que procede de los procesos de gasificación, aunque sea biometano finalmente porque procede de biomasa renovable, pero yo le pondría el apellido de biometano sintético, porque, digamos, el proceso de formación de ese biometano es totalmente diferente, ¿no? A un proceso biológico de digestión anaerobia. Bien, en cualquier caso, una vez obtenido el biometano, pues el aprovechamiento, ¿no? que se hace de ese gas, pues es el mismo. En el ámbito de una, digamos, de la típica depuradora o de una planta, digamos, de tratamiento de residuos, ¿no? Pues en este caso no nos importa tanto que sea una depuradora urbana, que sea una planta de tratamiento de fracción orgánica de basuras. Hay que tener en cuenta, eso sí, que si vamos a instalar una unidad de upgrading de biometano, pues bueno, no es ninguna tontería porque, digamos, eso requiere instalar una serie de tecnologías bueno, pues que van a requerir una fuerte inversión y que, como vemos en este esquema, que están representadas con, digamos, ese color verde un poco más intenso, pues bueno, van a ocupar una parte significativa de la instalación. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que en principio, pues los estudios que se están haciendo ahora y por eso se están planteando en muchos sitios, pues parece ser que la inversión, al menos a largo plazo, se rentabiliza. Entonces, por eso ya, al menos en España, y como ahora contaré, pues poco a poco cada vez se están planteando más y más unidades de upgrading de biometano, bien en plantas de biogás que ya existen o bien nuevas instalaciones que ya se proyectan desde el inicio para producir biometano, ¿no? Entonces, bueno, y luego ya, pues, una vez que hemos producido ese biometano, pues las opciones son o bien esa inyección en la red de gas natural directamente, cosa que tendrá que cumplir una serie de criterios de limpieza, o se podrá, digamos, llegar a un nivel de compresión para llevar a una serie de vehículos. Luego ya hay diferentes niveles de compresión, de mayor o menor grado, ya no voy a entrar ahí, ¿no? Pues hay el gas natural comprimido, el gas natural licuado, que tiene una mayor compresión. Bueno, ya hay diferentes niveles de compresión. Depende ya un poco de la aplicación que se quiera hacer de ese biometano. Pero bueno, una de las grandes ventajas es que se puede aprovechar toda la red de gas natural que ya está totalmente extendida por la mayor parte del territorio. Situación en España en concreto. Bueno, pues en España ya se aprobó, pues hace nada, el año pasado, una hoja de ruta del biogás que fija ya pues una producción de biogás ambiciosa y que al menos un 1% del consumo de gas que sea de biometano. Realmente en España la apuesta, pues de momento, bueno, se quiere potenciar, aunque hay que reconocer que es algo menos ambicioso que en otros países de Europa. Si vemos el gráfico, actualmente pues hay pocas plantas de biometano, solo hay 5 ahora mismo, y la producción de biometano comparado con otros países es baja. Pero es verdad que, bueno, pues se habla de un potencial muy grande. Actualmente, si miramos los informes, este mismo año, 2023, ha salido un informe
sobre el potencial de biometano en España y que, bueno, nos sitúa como en el tercer lugar de Europa como potencial de producción de biometano. Veremos si ese potencial se convierte en algo realista o nos quedamos, pues bueno, en potencialidad, nada más. Bien, y como todo, pues ya que somos tecnólogos, habrá ya voy a acabar pues hablando un poco de las principales tecnologías, de una manera muy resumida, porque he de reconocer que tampoco soy un experto en las tecnologías, pero sí quería al menos mencionarlas. Bien, el biogás que se produce en los digestores anaerobios, ya de cualquier tipo, en este caso no puede influir ligeramente, pero no importa tanto si son secos, líquidos, etcétera, requiere para cualquier utilización una limpieza. Incluso si va a ser utilizado en una unidad de cogeneración, ya requiere siempre de una limpieza, porque ese biogás no sale con impurezas que pueden generar serios problemas en, digamos, las unidades de transformación del biogás. Entonces, en cualquier caso, hay que hacer siempre una limpieza del biogás. Uno de los principales contaminantes del biogás, bueno, por supuesto hay que hacer una deshumificación porque por las temperaturas del digestor pues viene cargado de humedad, hay que deshumificar. Hay amoníaco, hay compuestos orgánicos volátiles, pero uno de los principales contaminantes es el sulfídrico. El sulfídrico del biogás hay que eliminarlo, o al menos reducirlo hasta unos niveles seguros que admitan los equipos que nosotros tengamos en nuestras instalaciones. Para eso hay muchos tratamientos de desulfuración, que es importante que las ingenierías pues conozcan y instalen, ¿no? Evidentemente, y cumplan los requerimientos. También los siloxanos son otros contaminantes importantes, en este caso porque generan problemas más que químicos, como el sulfídrico, que genera problemas de corrosión. Los siloxanos generan un tipo de problemas más bien físicos, ¿no? Colmatan los equipos y también es importante eliminarlos. Y luego ya, si además lo que vamos a, digamos, a instalar son equipamientos de upgrading, porque vamos a obtener biometano, evidentemente, además de la limpieza, hay que hacer una eliminación selectiva del dióxido de carbono, por supuesto, del CO2, con lo cual habrá que añadir, digamos, unas tecnologías, pues, mucho mayores para poder conseguir unos niveles de purificación del metano muy elevadas. Bien, pues vamos a comentarlos brevemente. En primer lugar, bueno, mencionar nada más, porque no me quiero detener, que, bueno, pues las tecnologías típicas de limpieza del biogás son las que veis aquí, ¿no? Se dividen fundamentalmente en tecnologías, yo llamaría físicas, ¿no? Las de adsorción, ¿no? Es decir, pasa el gas a través de una serie de reactores donde por adsorción física los contaminantes, digamos, se absorben en pues, carbón activo, zeolitas, geles, que luego habrá que regenerar. Luego, en el centro tenemos otro tipo de tecnologías más relacionadas con la absorción, ¿no? Normalmente, estos son más tecnologías de tipo más químico, ¿no? Donde, digamos, hay como una especie de contralavados donde el gas pasa y se quedan, digamos, los contaminantes disueltos en agua que normalmente llevan algún tipo de reactivo químico que hace que el contaminante quede disuelto. Y de esa manera también el gas quede purificado. En algunos casos, pues ya veis que llevan los reactores con una especie de duchas y, bueno, para favorecer el intercambio, ¿no? Gas líquido y que el contaminante, como decía, quede, digamos, absorbido digamos, en la fase líquida y luego lo podamos retirar de esa fase líquida. Enrique, 5 minutos. Vale. Y luego, por último, tenemos los filtros percoladores, que los filtros percoladores son más, o biofiltros, utilizan ya tipos más biofiltros anaerobios. Anaerobios, depende. Lo que utilizan son un tipo de microorganismos que lo que hacen es eliminar biológicamente, sobre todo el azufre, ¿no? En este caso están bastante orientados al tema del sulfídrico y que son también bastante interesantes en este caso porque son, bueno, tecnologías como muy, muy sostenibles, ¿no? No utilizan reactivos y, bueno, son también muy interesantes. Y luego ya respecto a las tecnologías del upgrading, pues las principales son las que tenemos aquí, ¿no? Algunas son un poco equivalentes, ¿no? Tenemos también tecnologías, como veis, de adsorción, ¿no? Que tenemos a la izquierda, donde digamos, el CO2 y otros gases, ¿no? Se pueden absorber.
En este caso hay que utilizar, pues, sobre todo materiales absorbentes y en este caso, además, tenemos que jugar un poco también con el tema de las presiones. Otras tecnologías utilizan ya la absorción. En este caso puede ser o bien absorción química, porque utilizamos productos químicos. La más típica es directamente cuando utilizamos los diferentes grados de disolución del metano y el CO2 en el agua, ¿no? Entonces, que es la que tenéis, el pressure water scrubbing. Eso es muy típica, es una de las más utilizadas por su facilidad de uso. Y lo que pasa es que ahí también tenemos que jugar también con temas de presiones. Y luego, bueno, un poquito más reciente, que también se está cada vez expandiendo más, son las tecnologías de membranas. Las membranas también se utilizan mucho y se utiliza un poco, digamos, el diferente al final tamaño molecular de los gases, en este caso el CO2 y el metano, para poder hacer una presión, digamos, una separación selectiva. Luego hay, por supuesto, hay varios sistemas, hay diferentes tipos de membranas, unos funcionan con baja presión, otros con alta presión, bueno, no voy a entrar en detalles. Ahora mismo, pues bueno, lo que me comenta la gente que sabe de esto, pues es que los que más están utilizando son los de membranas y los de sistemas de los PWS, ¿no? Los que trabajan con agua. Hay otros sistemas que están todavía, pero que todavía comercialmente apenas están usando, que son los criogénicos, que trabajan con, bueno, pues con altas presiones y congelación, etcétera, pero bueno, todavía están a un nivel un poco menos avanzado. Bien, bueno, como no tengo mucho tiempo, aquí tengo una tabla de ventajas y desventajas de cada uno, pero casi me la voy a saltar, la podéis leer en la documentación. Y nada, y ya con esto pues finalizo. Voy a comentar solo un caso. Como os decía, apenas hay casos, al menos en España, de plantas de biometano, pero hay un caso que como me queda cercano y lo conozco un poco más de esto, pues quería comentarlo, ¿no? Y que no está en marcha, pero que sí se va a poner en marcha pues en los próximos años, ¿no? Y me parece interesante. Y es el caso de Navarra, ¿no? En Navarra, además, es un caso que, bueno, que me gusta porque nosotros llevamos trabajando y colaborando con ISA muchos años. De hecho, llevamos más de 20 años, casi 25 años trabajando con el plan de gestión y tratamiento de lodos, muchos años, ¿no? Y en el anterior, digamos, plan de hace 25 años, se decidió trabajar pues, con una tecnología aerobia, termófila, autosostenida, fruto de esa colaboración, un poco pues pensando precisamente en una gestión adecuada, en la higienización, etcétera, y que ya ha estado funcionando y muy bien durante muchos años, ¿no? Pero evidentemente los tiempos han cambiado y ahora, pues bueno, pues la empresa pública NIS ha decidido cambiar y ahora la apuesta es precisamente por los tratamientos anaerobios. Y en este caso, el plan que iba a contar muy brevemente y que además NISA ya dentro de poco en otras jornadas ya dará mucho más detalles, es una apuesta por los tratamientos anaerobios que se van a centralizar en Navarra, en el sur de Navarra, donde se van a tratar todos los lodos de la zona sur de Navarra, ¿no? Porque en la zona norte y Pamplona se tratan en la de Arazuri, pero toda la zona sur de Navarra se van a tratar en Tudela. Y en concreto con un tratamiento anaerobio termófilo. De hecho, si no me equivoco, va a ser la primera planta de tratamiento anaerobio termófilo de España. Hasta ahora todas son en condiciones mesófilas. Y bueno, lo interesante de esto es que no solo va a ser una planta que va a trabajar en condiciones termófilas, sino que además va a hacer una combinación de fangos líquidos y deshidratados. Es decir, no va a llegar, digamos, a ser una digestión seca, pero sí que va a aumentar la concentración de los lodos hasta un 6-7%, ¿no? Un poco por economizar también el tema de transporte y por también economizar un poco el tamaño de los digestores, entre otras razones. Y también lo interesante es que aquí se va a instalar una unidad de upgrade, o sea, se va precisamente a producir biometano. Y precisamente ellos han hecho, pues evidentemente, pues un estudio económico pues muy profundo y donde a grandes rasgos lo que estiman es que cuando esta planta se construya, la estimación, que es donde pone la columna actual, se vaya, digamos, vaya a haber una producción de biometano de en torno a 1.300 metros cúbicos, bueno, perdón, 1 millón, algo más de 1 millón de metros cúbicos al año de biometano, aunque estará prevista cuando con el paso de los años pues se pueda pues casi duplicar, ¿no? O incluso más que eso. Un poco la idea con todo esto, ¿cuál es? Pues no solo, digamos, mejorar los tratamientos, sino llegar a la autosuficiencia energética.
Hay que pensar que al final, cuando se está, digamos, produciendo biometano, la eficiencia energética frente al mero hecho de producir biogás y transformarlo en electricidad es mucho mayor. Porque en la producción de biogás y electricidad hay unas pérdidas de energía en torno al 30% aproximadamente, mientras que si en la producción de biometano es mucho más eficiente y el balance, digamos, es mucho mejor. Y eso también supone, digamos, una reducción de la huella de carbono de todo el proceso muy favorable, ¿no? En este caso, para la empresa que gestiona, que es Nilsa, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, lo que quieren conseguir, vemos aquí que el consumo energético, ¿no?, de todas las depuradoras que gestiona Nilsa, todas menos, digamos, Arazuri, que es la de Pamplona, está en torno a 12 gigavatios hora al año. Tiene estimado que podrían conseguir una producción por ese biometano de casi 10 gigavatios año, que junto con también una producción fotovoltaica que van a hacer con la instalación de placas solares, pues digamos que llegarían, digamos, a esa neutralidad energética, que es un poco lo deseable y lo que se busca, ¿no? Tenemos Entonces, bueno, que Enrique. Sí, ya con esto ya acabo, ¿no? Y nada, pues esto es un poco uno de los ejemplos más cercanos, porque ahora mismo no hay mucho. Hay alguno más en España, pero este es quizás el que me queda más cercano. Y nada, pues es que ya con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención a todos los asistentes y nada, pues estoy disponible para las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por tu masterclass y también por habernos compartido tu larga experiencia esta tarde con nosotros. A continuación tendremos la oportunidad de ampliar los detalles en la ronda de preguntas, que además ya te han dejado un montón. Y a continuación, pues damos paso a Inés Larrea. Inés es CEO. Buenas tardes. Buenas tardes. Inés es CEO y cofundadora de la empresa Cimico y nos presentará sus servicios, soluciones e innovación en cuanto a digestión anaerobia, biogás y otras cuestiones. Así que nada, buenas tardes, Inés. Muchas gracias por vuestra colaboración y es un placer teneros de nuevo este año con nosotros. Te voy abriendo la ponencia. Perfecto. Adelante, cuando quieras, Inés. Bueno, buenas tardes a todos. Antes, bueno, gracias, Enrique, por la sesión. Todos hemos aprendido mucho, yo creo, también nos han surgido muchas dudas, pero bueno, precisamente quería empezar con explicar la razón de que hoy sea Cimico quien patrocina esta masterclass, ¿no? Y eso tiene que ver principalmente con que Cimico quiere evolucionar hacia soluciones más integrales para sus clientes y entre ellas, por supuesto, pues está el tratamiento de los fangos que genera el tratamiento de aguas. Y para ello, pues dada la estrecha relación que tenemos con el CEID desde nuestra fundación, ¿no? Pues queríamos, además conociendo, las ventajas por la relación que tenemos, que tiene el DAS para ciertas aplicaciones, ¿no? Y también respecto a una digestión anaerobia húmeda convencional, pues queríamos contar aquí que hemos llegado a un preacuerdo con el CEID precisamente para industrializar una solución de digestión anaerobia seca, ¿no? y comercializarla en el mercado, como bien ha dicho Enrique, tanto para depuradoras medianas y pequeñas, donde ya deshidratan el fango, como para ciertas industrias potencialmente, ¿no? Donde ahora mismo es necesaria la codigestión. Entonces, esto pues aspiramos a que pueda empezar a realizarse esta industrialización en las próximas semanas y con ello pues trasladarlo al mercado cuanto antes. Con ello, como Enrique ha explicado, hay una tendencia muy importante en todo lo que es el tratamiento de aguas hacia convertir las depuradoras no en meras depuradoras, sino en biofactorías, ¿no? Y el desarrollar o industrializar esta tecnología de digestión anaerobia seca pues va también en una estrategia ya a medio plazo que nosotros en Cimico tenemos de cara a ofrecer soluciones a nuestros clientes de tratamiento de aguas, por supuesto, de tratamiento de lodos con
la digestión anaerobia seca y con otros tipos más de soluciones que vayan a convertir las depuradoras en biofactorías para, por un lado, el reciclado de agua, evidentemente con los fangos, generación de energía y biosólidos, y también, ¿no?, la valorización de residuos mediante la recuperación de sulfato de amonio y de estruvita como potenciales fertilizantes. Un momento que no me pasa aquí. Entonces, bueno, antes de, como he dicho, todo eso es algo que vamos a hacer a medio plazo, así que ahora pues voy a dedicar unos minutos a recordar lo que venimos haciendo en CIMICO desde nuestros inicios, sobre todo pues para aquellos que no nos conozcan o para los que hayan escuchado hablar de nosotros en el tiempo que llevamos en el mercado. En CIMICO hacemos tecnologías innovadoras para el tratamiento biológico de aguas residuales y especialmente estamos enfocados en tecnologías con lecho móvil. De hecho, bueno, nuestro fundador es Luis Larrea, que el año pasado dio la masterclass sobre eliminación de nutrientes, ¿no? Y en base al conocimiento que tiene Luis, pues hemos creado un equipo muy potente de proceso con el que estamos dando soluciones MBBR, IFAS y también de control automático de estos procesos para el tratamiento de aguas residuales. Y además de eso, también hemos completado el equipo ya desde hace tiempo con personal de laboratorio, de ingeniería y por supuesto, de servicios generales, pues para ofrecer otros servicios más allá del dimensionamiento y el suministro de las tecnologías, como podría ser, por ejemplo, la optimización de la operativa de plantas existentes que, por la razón que sea, no estén cumpliendo con los requerimientos que tienen asignados, el análisis de alternativas y el diseño de proyectos constructivos, sobre todo en el ámbito municipal, para plantas urbanas, tanto nuevas como remodelaciones, y luego ya en el ámbito más industrial, pues asesoría y formación, ¿no?, para la operación y mantenimiento de las depuradoras que en muchos casos tienen las industrias en sus propias instalaciones y que muchas veces pues no saben cómo gestionar de manera optimizada. Como no sé exactamente cuál es el conocimiento que tiene el público asistente sobre las tecnologías con lecho móvil, pues voy a hacer una pequeña introducción. Es una tecnología innovadora sobre un fango activo convencional que básicamente consiste en la introducción de unas piezas plásticas a las que se denominan lechos móviles, de tal manera que la biopelícula crece sobre esas piezas, generando una gran cantidad de bacterias nitrificantes y de tal manera que la eliminación de nitrógeno resulta muy alta y aproximadamente de entre el doble y el triple que un fango activo convencional. Y por ello, para tratar un mismo caudal de agua se requiere pues entre la mitad y un tercio del espacio que un fango activo. Es una tecnología que existe ya desde los años 90 con una versión muy incipiente y que ha ido evolucionando, y nosotros hemos sacado nuestra propia versión mejorada, pues con un incremento muy importante o un crecimiento muy importante en la última década especialmente. Como decía, la tecnología debe incluir el lecho móvil, por supuesto, aireación para las propias bacterias y tradicionalmente también para la mezcla de los lechos móviles dentro del agua. Se instalan también unos colectores, que son estas piezas que veis aquí, que lo que hacen es impedir que los lechos móviles salgan del reactor hacia el decantador, y luego nosotros lo que sugerimos e insistimos de manera muy importante es en la instalación de un control automático sobre el proceso biológico, porque con ello es posible garantizar que la planta opera correctamente, que el proceso biológico cumple con los requerimientos, manteniendo la consigna de oxígeno disuelto a lo más baja posible y así minimizando el consumo energético de la planta. Muchas veces nos hemos encontrado plantas que tienen las soplantes puestas a una potencia altísima cuando no es necesario, cuando está haciendo que el proceso nitrifique en exceso y realmente no es lo adecuado para cumplir con los requerimientos que puede tener impuestos esa planta. Sin embargo, aunque la tecnología es muy potente a nivel de tratamiento, es muy sencilla en la operación y es muy robusta en los cambios en los picos de carga por la capacidad, por la concentración de bacterias que tiene, todavía
el consumo energético que tiene o lo que se ha venido haciendo hasta ahora es relativamente alto o más o menos como el del fango activo. Por ello, en Cimico, aquí os pongo una imagen de nuestro MOVED, pero bueno, estamos apostando por innovación para reducir ese consumo energético. Ahora, como os decía, os voy a presentar MOVED, es este diseño de aquí, lo hemos protegido, es propio nuestro y tenemos el lecho móvil disponible en 3 diámetros distintos. La razón de que esto sea así es porque la biopelícula tiene diferentes grosores según el tipo de agua que se esté tratando y por ello, para adecuarnos a cada tipo de agua y asegurar que el agua pasa a través de la biopelícula con un tamaño de celda óptimo, pues tenemos diferentes diámetros. Además, también lo ofrecemos en diferentes densidades y enseguida entenderéis por qué. Todo esto, el dimensionamiento de las plantas, lo hacemos a través de FieldMath, un simulador matemático propio que además no se comercializa, es interno nuestro, que nos permite optimizar la cantidad de lecho móvil que instalamos en las plantas. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, metemos las características del agua influente. El simulador simula con un 95-98% de realidad cómo operaría la planta y con eso somos capaces de definir diferentes escenarios hasta encontrar el óptimo que suponga el mínimo CAPEX para nuestro cliente, pero garantizando que va a cumplir con los requerimientos. Y a todo esto, como decía, le hemos sumado innovación para minimizar el consumo energético. Por un lado, agitación. Es algo que no se hace habitualmente, pero en lo que nosotros creemos con mucha seguridad porque fomentamos la mezcla del lecho móvil dentro del agua mediante la agitación y no mediante la aireación. Y esos agitadores, junto con las soplantes, como venía diciendo antes, los controlamos con el control automático. Y aquí nosotros consideramos que somos capaces de optimizar el consumo energético entre un 10 y un 20%. Este es un resumen, ¿no? Entre MOVED, nuestro lecho móvil, FieldMath, la simulación, el control automático y la agitación, somos capaces de reducir el consumo energético. Estas son, a continuación, algunas de las plantas que hemos ejecutado recientemente. Esta es una planta urbana en Tarragona que hemos hecho con la Agencia Catalana del Agua y FACSA, en la que, como veis, se ha instalado un agitador para evitar o para disminuir el consumo energético y además evitar que la biopelícula nitrifique en exceso. La planta está ya operativa, cumpliendo con los requerimientos y nada, quien quiere estar o quien esté interesado podemos intentar organizar una visita a la misma para ver nuestra tecnología funcionando. Estamos terminando de instalar una planta del sector textil en Barcelona, donde veis que hemos instalado aireación mediante membranas y 3 colectores horizontales y en la que en breve, vamos a instalar un control automático también para la eliminación de carbono, nitrógeno y fósforo de manera biológica y que esperamos esté en marcha en aproximadamente 2 meses. También recientemente hemos puesto en marcha o estamos poniendo en marcha una planta del sector alimentación, donde hemos puesto en esta ocasión un sistema de aireación de burbuja gruesa con tubería inoxidable, un colector vertical en esta ocasión para adaptarnos a las pequeñas dimensiones del reactor y aquí tenéis una imagen del vertido del relleno. Y ahora también estamos realizando el tratamiento de aguas para una empresa del sector papelero, donde todavía los reactores están en construcción, pero bueno, ya todo el proceso de fabricación ya está bastante avanzado. Y lo último que hemos lanzado al mercado ha sido Senva. Es una tecnología SMR, pero que hemos optimizado con la introducción de nuestro lecho móvil MOVED. Ha sido una tecnología premiada en la reciente feria de SMAWA como mejora técnica y básicamente lo que hace es optimizar un SBR convencional con la inclusión del lecho móvil. Al final lo que ocurre es que hay una alta nitrificación en biopelícula, la desnitrificación ocurre en suspensión, hay un alto grado de efecto IFAS y con ello la capacidad de eliminación de nitrógeno es muy alta, el fósforo puede llegar a eliminarse biológicamente y el IVF es muy bajo. Además, hay un alto intercambio de volumen, con lo que la solución es más compacta que un SBR convencional, pero con un CAPEX algo superior a un SBR convencional, pero no demasiado porque solamente ponemos hasta un 20% del volumen del reactor con lecho móvil. Y todo ello lo controlamos para asegurar que funciona bien, por supuesto, con un control automático que gestiona las diferentes fases del SBR.
Aquí tenéis unas imágenes de la primera planta que hemos hecho para esta solución, que además ofrecemos en dos versiones. La versión High, que es con un TRS alto, que genera pocos fangos, pero muy estabilizados, y la versión Low, que tiene un TRS bajo, con una mayor compacidad que la versión High en cuanto a espacio ocupado, un fango poco estabilizado, pero que eso le otorga un alto potencial de generación de biogás. Y además estamos trabajando en otras tecnologías, tanto como, bueno, aquí veis el tratamiento de fangos, pero también el tratamiento de aguas. La que ya he contado es SEMBA, en nuestro MBSBR IFAS. También vamos a trabajar en un tratamiento anaerobio con lecho móvil y nitritación parcial anamox, que sería lo que aplicaríamos, como decía antes Enrique, en la fracción líquida que resultaría del digestato de la digestión anaerobia seca para poder recircularla a cabeza de planta, pero con entre un 20 y un 30% menos de carga de nitrógeno, de tal manera que lo que fuera el tratamiento de aguas no sufriera por esa excesiva carga de nitrógeno. Y además también estamos trabajando, como veis aquí, en una tecnología de membranas aireadas que nosotros creemos que es la futura sustituta del lecho móvil, pero que todavía tiene sus limitaciones en el mercado, y nosotros precisamente queremos lanzar una tecnología que supere esas limitaciones. Así que nada, os quiero agradecer a todos el tiempo que nos habéis dedicado, espero no haberme alargado en exceso. Os invito a que nos sigáis en LinkedIn para conocer nuestras novedades, o que os apuntéis a la newsletter de nuestra web, y que por supuesto nos escribáis si queréis a info@cinico.tech para conocer lo que estamos haciendo, y por último pues informaros si queréis de lo que vamos a desarrollar junto con el CEIT en cuanto a la digestión anaeróbica. Bueno, pues muchas gracias, Inés, por la claridad que nos has mostrado todo, por haber cumplido el tiempo perfectamente, y muy interesante lo que estáis desarrollando en Cimico. La verdad que resulta todo muy interesante, las tecnologías y la evolución que estáis llevando a cabo. Vamos a dar paso ya a la ronda de preguntas, y recordad que nos podéis dejar las preguntas para Inés también. Ya nos habéis dejado algunas para Enrique, con lo cual vamos esperando ya las de Inés. Estupendo. Pues comienzo con Enrique. Enrique nos pregunta, te voy a pedir por favor, Enrique, que actives el micro. Un segundito, que lo tenemos desactivado. Perfecto. Fernando López nos pregunta, Enrique, que si hay alguna experiencia en aplicar la digestión seca a fango de aireación prolongada ya deshidratado. ¿Podría ser un tratamiento adicional para aumentar la estabilización y higienización de ese lodo antes de reutilizarlo en agricultura como alternativa a un compostaje? No sé si te queda clara la pregunta. Sí. Eso fue justo precisamente el proyecto que he explicado, el caso de éxito 1, fue exactamente lo que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, hay experiencias, pero a nivel, digamos, de proyectos a nivel demostrativo. Lo que no hay experiencia todavía es a escala, digamos, real. Entonces, hombre, lo que se trata es un poco de que si son fangos de aireación prolongada y se va a instalar, digamos, una planta, ¿no?, de estas características en una depuradora, convendría, digamos, modificar también un poco la operación, ¿no?, de la propia planta, ¿no? Digamos que sería un poco un contrasentido hacer, digamos, mantener esa aireación prolongada cuando luego vamos a instalar un sistema de digestión aerobia, ¿no? Nos interesaría más que ese fango pues viniese algo menos degradado y aumentar, digamos, la capacidad, digamos, de generación de biogás en este caso. Y también, bueno, pues también, evidentemente, aumentar la grado de higienización. Luego ya para lo que es el grado de higienización, pues bueno, ahí ya dependemos un poco del tema de la temperatura, ¿no? A nivel mesófilo algo se higieniza, o sea, y de hecho lo comprobamos también, pero nunca vas a higienizar del todo, nos tendríamos que ir a temperaturas termófilas o algún tipo de posttratamiento, pero bueno, pues es lo que estamos investigando, hasta qué punto, digamos, la digestión seca o en qué condiciones podemos llegar a trabajar en digestión seca del lodo urbano en condiciones termófilas, porque para fracción, digamos, orgánica de la basura sí que se trabaja, pero bueno, ahí se trabaja siempre al límite, ¿no?, con un poco del tema del nitrógeno. Hay variantes, o sea, hay soluciones, pero bueno, hay que trabajarlas. Gracias, Enrique. Sigo contigo. Nos pregunta Francisco, antes de dar paso a Inés,
Enrique, ¿qué concentraciones de metano, CO2, ácido sulfídrico y otros son esperables con la digestión seca? ¿Cómo se reduce la concentración de sulfídrico en el biogás producido? O sea, realmente lo que son las concentraciones, a ver, digamos, es diferente. O sea, las concentraciones de metano y CO2, o al menos como normalmente hablamos de porcentajes, son las mismas que un proceso anaerobio normal. O sea, estamos hablando de en torno al 65-70% de metano. Y entonces, esas son las mismas, ¿no? No son concentraciones, son porcentajes, pero es como se habla, ¿no? De sulfídrico, ahí sí que se habla de concentraciones, ¿no? Ahora no tengo, digamos, el dato en la cabeza, pero vamos, ahí sí que como hablamos de concentraciones, que es lo que importa, ¿no? A nivel de tratamiento de los gases, efectivamente, como estamos trabajando con unas concentraciones de material mucho, bueno, mayores, que frente a una digestión convencional, digamos que el aumento de producción de sulfídrico va a ser siempre proporcional. Con lo cual, ahí también estamos obligados, y por ejemplo, me remito de nuevo al caso aunque no lo haya comentado en la exposición, ahí teníamos también unas concentraciones de sulfídrico bastante elevadas y también tuvimos que estar añadiendo, en nuestro caso añadíamos, creo que era óxido férrico, vamos, un aditivo, digamos, al proceso para neutralizar el sulfídrico que se producía luego en el gas, ¿no? Para no dañar luego los equipos que había posteriormente, ¿no? Porque teníamos una caldera para quemar para generar agua caliente. Entonces, simplemente no tengo el dato exacto, pero es proporcional, o sea, se produce igual que una digestión normal, pero multiplicado por la cantidad X. De acuerdo, gracias, Enrique. Voy con Inés. Nos pregunta Alberto Salguero, Inés, que ¿qué consumo eléctrico medio de aireación tendría un lecho móvil en comparación con un fango activo en kilovatios, kilogramos de dBO de QO? Sí. Nuestras estimaciones es que es bastante parecido respecto a un fango activo convencional. Sin embargo, eso sería sin aplicar las optimizaciones que nosotros estamos sugiriendo de la instalación de agitadores y el control automático. Entonces, sobre eso nosotros estimamos que podemos reducir el consumo energético entre un 10 y un 20%. Depende siempre de cómo óptimamente esté operada la planta previamente. Por eso los datos que tenemos tampoco son como para sacar medias muy precisas, porque es muy variable respecto a la situación previa de la planta. Pero, como he dicho, con la instalación de la agitación y el control, nosotros estimamos que entre un 10 y un 20% sí que deberíamos ser capaces de reducir el consumo. Estupendo, gracias, Inés. Voy con Enrique. Alberto nos pregunta que para la digestión anaerobia seca, ¿hay problemática para mantener el pH y que no hay acumulación de AGV? ¿Qué limitaciones tiene en cuanto a OLR en cuanto a OLR o ST? O sea, en la digestión seca, bueno, habría que distinguir también de qué tipo de materia, o sea, de qué tipo de residuo estemos hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, pues en la experiencia, ¿no? Que igual aquí estamos centrándonos un poquito más en lo urbano, en el tema del pH. Precisamente, el tema pH no suele haber mucho problema. ¿Por qué? Pues porque como a la vez estamos generando, o sea, el propio problema del amoníaco que comentábamos antes, precisamente ejerce de tampón y controla mucho precisamente el pH, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos en la digestión seca es que es prácticamente imposible tener un problema de acidificación. Por mucho que nosotros, digamos, tengamos o casi queramos, ¿no?, generar una sobrecarga, nos limita tanto la propia hidrólisis o sube tanto, a veces el propio amoníaco ejerce tanto poder de tamponamiento, de amortiguación del pH, que es muy difícil que tengamos un problema de bajada de pH, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay tanto. Lo que ocurre en todo caso es que si te falla poco el proceso, lo único que ocurre es que igual pues sale, digamos, puede salir el fango sin tratar, pero no va a haber un problema tanto de acidificación como puede ocurrir en otro tipo de digestores más líquidos, ¿no? Entonces, vamos, aquí no hay tanto un problema de carga o sobrecarga a nivel de OLR, vamos a decir, sino un problema de o estoy tratando mi residuo o no lo estoy tratando. O sea, o estoy logrando la destrucción de volátiles para la que yo tengo diseñado mi proceso o no lo estoy logrando, ¿no? Y no sé si
más... Sí, yo creo que... bueno, el tema... Y el tema de sólidos creo que también. Respecto al tema de sólidos y la concentración, ahí la limitación, bueno, viene dada un poco, tiene mucho que ver ya con el diseño de la máquina, ¿no? De la mecánica sobre todo, ¿no? Es decir, del sistema de pala, de la ingeniería del equipamiento, ¿no? Que tengas. Ahí por un lado, el límite lo pone el diseño de mecánico de la entrada, de la salida, de las palas, que si es que lo lleva el sistema. Y luego, bueno, también hay que tener en cuenta que a mayor concentración de lo que yo estoy metiendo, mayor posibilidad hay de esas inhibiciones y tal que pueda tener. Entonces hay que jugar un poco también con eso. Y luego ya Claro. esté también el tema de lo que me decís, la unidad de deshidratación, ¿no? Porque también las unidades de deshidratación previas tienen sus límites y a veces, como nos ocurría, no llegamos a lo que queremos. Entonces, eso depende mucho del residuo también. Estupendo, gracias Enrique. Voy con Inés. Elena Campos nos pregunta, Inés, que ¿qué servicios ofrecéis en línea de fangos? ¿Suministro de equipos o solo diseño de digestión? Bueno, todavía no ofrecemos nada en línea de fangos, o sea, que quede claro, es precisamente la razón de patrocinar la masterclass es por el preacuerdo que tenemos con el CEIP para desarrollar e industrializar la tecnología de digestión anaerobia seca. Y luego, ¿cómo ofreceríamos esa tecnología? Pues creo que todavía tal vez sea demasiado rápido para responder o demasiado pronto, pero por ejemplo con el tratamiento, con las tecnologías del lecho móvil solemos ser bastante flexibles en nuestro alcance. Es decir, que nosotros tendemos a ofrecer siempre un kit básico de lo que es la tecnología, pero si por lo que sea nuestro cliente quiere hacer algo por su propio medio o lo que sea, pues bueno, son cosas en las que somos flexibles. Pues ya que estoy contigo, Inés, nos pregunta Julio que para la sedimentación del lodo que sale del lecho móvil, ¿cómo se realiza esa sedimentación? Pues depende de si es una solución pura o una solución IFAS. Es decir, cuando haces un MBBR lo puedes hacer sin fango o con fango. En el caso de que sea una solución pura sin fango, pues puedes optar por un flotador o puedes optar por un decantación lamelar o un DAF, pero cuando haces un MBBR con fango, un MBBR IFAS, en esos casos lo habitual suele ser un decantador convencional, cónico, digamos, donde el lodo sedimenta y sacas el agua clarificada. Perfecto, gracias Inés. Enrique nos pregunta Cayetano Ramos que si os habéis planteado algún proceso para la mejora de la deshidratación a la entrada de la digestión anaerobia. Pues no, o sea, no, porque ya eso, digamos que eso se nos escapa, o sea, ya son otro tipo de tecnologías de deshidratación que no, es un tema ya más físico que no controlamos, la verdad. De acuerdo. Tasmin nos pregunta también que si trabajáis para el tratamiento de aguas provenientes de las actividades acuícolas, con algas y demás, en el CEIT, nos pregunta. Perdona, ¿sí? Sí, que si trabajáis tratamiento de aguas provenientes de actividades acuícolas con algas y demás. En CEIT. Sí, eso es otra línea que trabajamos. De hecho, bueno, tenemos personas que trabajan mucho con la parte de microalgas y de hecho hemos hecho proyectos también con aguas procedentes de acuicultura. Sí, es una de las líneas que trabajamos. Una de las líneas que tenéis en CEIT, perfecto. Voy con Inés. Sí. Nos pregunta Alejandro, para plantas pequeñas de 5 a 10 litros por segundo, 800 metros cúbicos día, de aireación extendida o de reactor secuencial, ¿se puede mejorar con lecho móvil? Bueno, en esta ocasión, os diría que sí, pero voy a aprovechar para introducir a nuestro director técnico, que le tengo aquí atrás y que me ha dicho que prefiere responder a esa pregunta él mismo. Perfecto. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntanos. En estas plantas que dice de unos 800 metros cúbicos día por aeración extendida, hay básicamente dos configuraciones muy diferentes. Una configuración con los reactores espaciados y separados y una tecnología de diques de oxidación. Entonces, para la tecnología, para aquellas plantas que sean con los reactores separados, la aplicación del lecho móvil es directa y ya la estamos haciendo, no hay ningún problema.
En el caso de que sea un dique de oxidación o carrusel, estamos desarrollando una aplicación con lecho móvil que es novedosa, porque, como sabéis, en estos casos la velocidad del licor mezcla es muy alta y hay que evitar el apelmazamiento de los lechos móviles. Y evidentemente, en cuanto a los procesos secuenciales, ya ha comentado Inés que ya tenemos una planta, precisamente que es de unos 400 metros cúbicos día, en la que estamos haciendo el lecho móvil con SBR. Y sí, en ese caso, o sea, sí que podríamos optimizar un SBR convencional con la introducción del lecho móvil, con las ventajas que antes he mencionado de que fuera capaz de eliminar más nitrógeno, tratar el fósforo biológicamente y minimizar el bulking filamentoso, ¿no? Reduciendo prácticamente el IVF. Gracias a los dos. Voy con Enrique. Un par de preguntas, Enrique. Elena Campos nos pregunta que si en los proyectos de digestión seca de lodos deshidratados es preciso realizar una deshidratación posterior. ¿Y a qué concentración real de sólidos en suspensión totales trabajáis y qué concentración conseguíais a la salida? Lo de la deshidratación posterior, mira, sí, es una buena pregunta. Pues es una cosa que no hemos llegado a realizar, pero que es una cosa que sí que nos planteamos, ¿no? Porque es verdad que aunque nosotros, o sea, independientemente de la concentración a la que estemos trabajando, que es que depende mucho de la concentración que consigamos tener a la entrada, porque realmente, como decía, ¿no? En el proyecto, por ejemplo, Life and Adai, dependíamos de la unidad de deshidratación que teníamos y a veces era un 12%, un 15%, y sin embargo la digestión seca puedes trabajar hasta un 30%, ¿no? Al menos a nivel de proceso, ¿no? Otra cosa es a nivel mecánico, qué limitaciones puedas tener. Evidentemente, durante lo que es el proceso, pues tienes una destrucción de volátiles, con lo cual hay una disminución, ¿no? De esa concentración de sólidos que puedes bajar hasta pues si empiezas, por poner un ejemplo, ¿no? Si empiezas al 30%, alcanzarías un 20 y pico por ciento, ¿no? Acabarías en la salida. Pero independientemente de eso, el aspecto, ¿no? Un lodo deshidratado, ¿no? Cuando se introduce en el reactor, tiene un aspecto completamente, pues como una torta, ¿no? Que hay que coger casi con pala. Pero por los procesos biológicos que hay ahí y físicamente hay un cambio absoluto, ¿no? Lo que sacas al final es algo que tiene un aspecto muchísimo más líquido, ¿no? Y que además es a priori más deshidratable, ¿no? Entonces, sí creemos que es posible, digamos, técnicamente al menos, una deshidratación posterior. Pero es algo que es verdad que a día de hoy no hemos llegado a estudiar, queremos hacerlo. Otra cosa es también si tiene interés, o sea, hasta qué punto, y dependerá mucho de la concentración de partida, qué interés puede tener o no, porque estaríamos deshidratando 2 veces, claro. También depende un poco también del digestato que se va a hacer con él, ¿no? Y de si eso va a generar, como hemos comentado antes también, ¿no? Va a generar un retorno de planta, no va a generar y qué uso se le va a dar a ese digestato, ¿no? Qué tipo de aplicación, si se va a aplicar al suelo. Luego no es lo mismo transportar algo líquido que algo sólido de cara a la aplicación al suelo. Bueno, tiene varias implicaciones, ¿no? Es una buena pregunta y es una cuestión que todavía queda por resolver. También nos preguntaba Elena, Enrique, si habéis hecho pruebas de hidrólisis térmica sobre el fango deshidratado antes de la digestión seca. Nosotros no, pero no sé si sobre fango, creo que, espera. Nosotros hicimos alguna prueba porque sí que hemos hecho varias colaboraciones con nuestros colegas de Valladolid y el grupo de Fernando, Raúl y toda esta gente. Sí que hemos hecho varias colaboraciones y hicimos algunas pruebas, pero no de igual, no sé si llegamos a nivel de piloto. O sea, sí para hacer un tipo de ensayos de BMPs y cosas de este tipo, sí, pero no tanto para hacer luego pilotajes, digamos, ya posteriores, ¿no? Pero claro, ahí lo que te cambia es la viscosidad del producto cambia mucho, eso sí. Gracias, Enrique. Voy con Inés. Salva nos pregunta, Inés, que en vaciados para mantenimientos de SBR u otros reactores como Movep, ¿cómo se extraerían los biodiscos del reactor o permanecerían dentro del mismo para su limpieza?
Sí, y además esto, antes he mencionado que lo iba a explicar y al final no lo he hecho. Precisamente la razón de tener dos densidades de lecho móvil es esa. En el SBR con lecho móvil utilizamos relleno denso, de tal manera que cuando se termina de agitar y de airear, tanto el fango como el lecho móvil caen a la parte baja del reactor y quedando el agua clarificada en la parte de arriba, y esa sería el agua que se extrae. Por tanto, el lecho móvil nunca sale del reactor. Además, de esa manera la biomasa siempre se mantiene con toda su concentración dentro del reactor, asegurando la capacidad de depuración y como decías, pues eso nunca llega a salir del reactor. Y nos preguntaba también Juan Ortiz, Inés, ¿qué concentración de oxígeno disuelto sugieres para un reactor MBBR? Bien, bueno, precisamente aquí está una de las claves de nuestras optimizaciones. Nosotros nunca ofertamos una concentración de oxígeno disuelto determinada. Precisamente, como ha dicho Inés, lo que hacemos es disponer de un control automático para optimizar la consigna disuelto de modo que el consumo energético sea mínimo. Os puedo decir que en esta planta de Río Mar, ahora mismo estamos trabajando con concentraciones en algunos momentos tan bajas como 1 miligramo litro de oxígeno disuelto. Más no puedo decir porque es parte de nuestro, vamos a decir, de nuestro conocimiento que no podemos difundir. Claro. Pero lo que sí puedo decir es que podemos trabajar hasta con oxígenos disueltos tan bajos como 1 miligramo litro, frente a los típicos que se habla de 4 miligramos litro a 5 miligramos litro, y que precisamente con ese control optimizado nos permite variar la consigna de oxígeno disuelto para cumplir los requerimientos en el efluente con mínimo consumo energético. Perfecto, gracias a los dos de nuevo. Enrique, voy contigo. Nos pregunta Enrique si habéis evaluado el grado de higienización alcanzado en el fango con la digestión seca para su posterior aplicación agrícola, clase A, B, etcétera. O sea, los proyectos en los que hemos trabajado, especialmente en el AIFANADRA, sí que se evaluó el grado de higienización. Y no sé si en base, no recuerdo, o sea, no en base a la categoría ABC, pero sí que se evaluó pues los típicos parámetros de, pues eso, salmonela, etcétera, y sí que se evaluó. Entonces, evidentemente, pero vamos, se obtuvieron un poco los resultados típicos, tanto en termófilo como mesófilo. Sí que nos sorprendió un poco que el grado de higienización mesófilo fue lo único superior a lo que nos esperábamos respecto a, digamos, a los resultados clásicos que nos habíamos encontrado en condiciones líquidas, ¿no? Pero eso es lo único que puedo decir. Mira, Lucas Ariel nos preguntaba también si habéis hecho alguna prueba de upgrading con microalgas. O sea, nosotros, ¿no? Sí, a vosotros. No, hemos trabajado microalgas, pero sobre todo con tratamiento antes comentaba, con el tratamiento de efluentes de cultivos acuícolas, no tan centrado en temas de apreidín. Bueno, pero bueno, es decir, al final el tema del apreidín, hasta donde, bueno, yo se aprovecha, ¿no? O sea, lo que pasa es que en el caso del apreidín lo que se aprovecha es, o sea, hay una primera disolución, ¿no? del CO2 que se obtiene dentro del proceso de apreidín y luego se aprovecha para hacer esos cultivos de microalgas. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, nuestras aplicaciones no lo han utilizado, pero en realidad no, vamos, no se puede. Vale, vamos a resolver esta de Vicente también antes de ir con Inés. Vicente nos pregunta que cuál sería el nivel de pureza del biometano que no represente riesgo para su uso en el sector domiciliario en la preparación de alimentos, por ejemplo. No sé si podemos ayudarle a Vicente. Enrique. La preparación de alimentos. O sea, Sí, ¿cuál sería el nivel de pureza del biometano que no representa riesgo para su uso en el sector domiciliario? Es que vamos a ver, al menos, o no sé desde dónde, vamos a ver, hasta dónde, es decir, en el caso que estamos hablando, o del que yo he hablado, estamos hablando de que el biometano se inyecta en la red de gas natural
y con lo cual, es decir, el nivel de uso domiciliario nadie sabe, es decir, el origen es como el del gas natural, es el mismo de que cualquier parte. Otra cosa es que estemos hablando de pero eso ya no sé, quizás en otros países, ¿no? Donde ya desconozco, donde pueda haber un uso directo del gas, pero en ese caso no es biometano, es biogás directo. Pero el biometano siempre se parte de un uso a partir de la red de gas natural, donde se cumplen todo tipo de controles y no hay ningún tipo de riesgo. O sea, que no va directamente a domicilio, efectivamente. No hay un uso directo o sea, no hay una red de gas de biometano al domicilio, es la red de gas natural de siempre. Vale, posiblemente venga de América Latina la pregunta. Inés nos pregunta a María del Carmen que si se ha usado para remover nitrógeno amoniacal en agua potable o solo para agua residual. Entiendo la tecnología. Esta se la dejo a Luis. Bueno, nosotros no tenemos ninguna aplicación de eliminación de amonio en agua potable. Yo entiendo que no es muy habitual, habrá algunos casos donde pueda haber amonio en agua potable. No sé si se refiere a amonio o a nitrato, pero bueno. En cualquier caso, amoniacal. En cualquier caso, sí le quiero decir a la persona que pregunta que el lecho móvil tiene capacidad de eliminar concentraciones muy bajas de amonio. Digo porque lo normal es que el nitrógeno amoniacal en agua potable no creo que tenga concentraciones altas, supongo que serán bajas. Sí quiero decir que tiene capacidad para eliminar concentraciones de amonio muy bajas. Y esto yo lo tengo experimentado cuando estaba en el CEIT, precisamente trabajando con piscifactorías. En las piscifactorías la concentración de amonio en piscifactorías RAS con mucha recirculación interna, debido a esta recirculación interna la concentración de amonio es tan baja como del orden de 1 o 1,5 miligramo litro y precisamente la tecnología más innovadora que se emplea en este momento es el lecho móvil para bajar esos 1,5 miligramos litro con un alto caudal hasta valores de 0,2 miligramos litro o incluso menos. Perfecto. Gracias, Luis. Voy con Enrique. Enrique, esta pregunta es interesante, nos la hace Raúl Fernández, que nos dice: ¿a qué te refieres cuando hablas de EDAR de pequeños tamaños en cuanto a habitantes equivalentes? Has pasado por encima respecto a un proyecto en EDAR en Badajoz. ¿Cuántos habitantes tenían esas EDAR y hasta dónde se puede bajar en tamaño para que la digestión seca sea económicamente viable? Pues no sabría tampoco. Es complicada. O sea, a ver, vamos a ver. Digamos que o sea, lo que es la digestión seca podría tener sentido a grandes rasgos en depuradoras de tamaño mediano, como la que he contado, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? El proyecto de la Izana Dry, podría tener, digamos, sentido en la propia EDAR, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando pues, de una planta que podría tener, pues no sé, de 100 metros cúbicos o 120, no sé, de ese orden muy aproximadamente, ¿no? Tendría sentido en la propia EDAR. Si estamos hablando de EDAR de pequeño tamaño, como podía ser el caso de Badajoz, que la verdad es que ahora no recuerdo. Luis, tú que participaste en el proyecto, no sé si te acuerdas tú de qué... Sí, quiero comentar. El planteamiento en el CIR Rural 4 de Badajoz era un planteamiento, evidentemente en depuradoras pequeñas, la cantidad de fango que se genera es pequeña y por tanto no es viable instalar una digestión anaerobia en la propia planta. Por eso el planteamiento en el ámbito rural es una planta centralizada que recoge el fango deshidratado de todas estas plantas pequeñas, al igual que se hace en Navarra con el ATAZ. Es decir, una planta centralizada que recoge el fango deshidratado de diferentes plantas y entonces ya la cantidad es suficiente para que la digestión anaerobia seca sea viable. Perfecto. Y de todas formas, y por añadir, económicamente, pues es parte precisamente del trabajo que nos toca a nosotros en Címico ahora, ¿no? Es esa parte de industrialización, optimización económica para que sea competitivo en precio y bueno, pues eso esperamos poderos responderos lo más pronto que tarde.
Inés, antes nos comentaba Salva que se refería a mantenimientos integrales del reactor. Sí, le he leído. En esos antiguo. casos hay dos opciones. O sea, entiendo que te refieres a una, pues que haya que hacer algún tipo de intervención en el reactor, o por una mera cuestión de mantenimiento o tal vez de las membranas de aireación que tenga el reactor, pues ahí existe la posibilidad de extraer el relleno, aunque si es para una cuestión de que el reactor se va a vaciar y punto, pues entiendo que el relleno se puede quedar ahí, pero tampoco tendría mucho sentido. Hay soluciones para poder extraer el lecho móvil y eso nosotros podríamos facilitarlo también. Perfecto, gracias Inés. Voy con Enrique. Estamos ya terminando, estamos en las últimas preguntas. Nos pregunta Alberto que si tuvisteis problemas en la digestión anaeróbica seca con las espumas que se producen con los polielectrolitos, Enrique. Pues con temas de espumas tuvimos problemas una o dos veces, pero en general no. La verdad que no llegamos a tener así problemas de espumas prácticamente. No problemas graves no tuvisteis, ¿verdad? Vale, nos preguntaba también Mario, para ti, Enrique, ¿en residuos orgánicos de comedores y maleza de corte de áreas verdes se pueden aplicar para la tecnología POSA para generar biometano? O sea, residuos de comedores, sí, o sea, lo que es el food waste. Maleza de corte de áreas verdes, de zonas verdes. Un residuo muy bueno. El residuo de maleza, o sea, si digamos es residuo tipo hoja, tipo así más o menos biodegradable, también es un buen residuo. Cuanto más leñoso sea, peor, ¿no? Porque va a ser poco biodegradable, ¿no? Entonces, bueno, claro. A veces en los digestores secos, por ejemplo, en los digestores de residuos urbanos, sí que se llega a meter, aunque parezca curioso, se llega a meter residuos de ese tipo, leñosos incluso, como estructurante, igual que se hace con las plantas de compostaje. Pero lo hacen simplemente para que digamos, evitar lo que son los fraccionamientos o la separación a veces sólido-líquido que se producen en algunos casos, pero no para, evidentemente, no para que se degrade ni para generar metano o biometano, ¿no? Pero normalmente tiene que ser residuo lo más biodegradable posible, ¿no? Que si nos interesa generar metano, cuanto más biodegradable, pues mejor. Y también que esté equilibrado, ¿no? Un poco la relación carbono-nitrógeno, pues para que no tengamos esos problemas con el nitrógeno. Perfecto, pues gracias Enrique. Termino ya con Inés. Nos pregunta Jonathan, Inés, que si CIMICO realiza algún tipo de apoyo o campo dentro de las empresas para estudiantes de maestría de cara a los nuevos desarrollos que estáis impulsando. Quiero entenderle, o sea, eso que mientras estás realizando es una maestría, un máster o incluso un doctorado, ¿no? Sí, se podría colaborar con nosotros. De hecho, tenemos dos estudiantes en prácticas que están, uno que está haciendo el trabajo fin de grado y sí, es algo a lo que nos abrimos y que de hecho nos parece muy interesante porque, como he dicho, queremos expandir nuestra oferta tecnológica hacia la conversión de las depuradoras en biofactorías y entendemos que ir de la mano de las universidades y estudiantes que quieran investigar a este respecto, pues es la forma de estar más cerca de la innovación. Así que sí, en ese sentido totalmente. Así que si quieres, escríbenos un mail a info@cimico.tech y a partir de ahí hablamos. Perfecto. Y antes de irnos quería preguntarte, Inés, como tenemos muchos visitantes de América Latina, ¿qué previsiones tenéis para América Latina en los próximos años? ¿Tenéis ya alguna previsión? Pues de hecho hemos empezado ya a analizar un par de proyectos en México. El otro día estuvimos hablando con un operador en Perú y también hemos visto alguna cosa en Brasil. Así que si alguien tiene interés, y en Argentina también, así que si alguien tiene interés porque analicemos algún proyecto, pues por supuesto estamos abiertos. Como ya he mencionado, nos podéis contactar a través de info@cimico.tech o mi email personal, profesional es ilarrea@cimico.tech y a partir de ahí pues podemos analizar de qué forma ayudaros. Perfecto, pues bueno, ahí lo dejamos y para despedirme, como siempre, os quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España, Portugal, de todos los rincones de América Latina que tenemos todas las semanas, a Enrique por su excelente masterclass y por compartir su experiencia con nosotros, a CIMICO y especialmente a Inés Larrea y a Luis por su patrocinio y por mostrarnos sus soluciones. Y os recuerdo que nos vemos de nuevo el jueves 23 de marzo, como siempre, cada jueves a las 16:30 horas de España, ya en la Masterclass 10, prácticamente en el Ecuador, donde hablaremos sobre investigación y desarrollo de soluciones para la generación
de nuevos modelos de gestión de fangos y donde contaremos con Celia Castro, responsable técnica en Cetacua, y con el patrocinio de la empresa Valora SL, que son especialistas en gestión de fango. Así que gracias a todos y hasta la próxima semana. Gracias, Inés, Luis, Enrique. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Encantados. Hasta pronto.